¿Cuánto dura el periodo de incubación de la variante Omicron y por cuánto tiempo una persona infectada puede contagiar el virus? Son dos de las principales preguntas que toda persona tiene que tener conocimiento y sobre todo tomar en cuenta para evitar la propagación de este virus. En una actualización dada por el gobierno de Australia y sobre todo las recomendaciones del CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, se habría identificado sobre todo las respuestas a estas dos preguntas. En este video vamos a analizar cuáles serían estos dos tiempos y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre el periodo de incubación y lo más importante, por cuánto tiempo una persona infectada por la variante Omicron podría estar contagiado. Nos basaremos en los resultados que habrían indicado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y sobre todo el gobierno australiano. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, ante el avance de la variante Omicron y sobre todo ya en comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud, en donde se identifica claramente que esta variante, la variante Omicron, la B11529, no debe ser denominada como variante leve, es muy importante que las personas deben tomar en cuenta dos de las principales preguntas que podrían ayudar a contener la propagación de la variante Omicron. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Y sobre todo, la otra pregunta y la más importante, ¿por cuánto tiempo una persona infectada por Omicron contagia? En relación a estos temas, en una actualización que se ha dado este 6 de enero 2022, el gobierno australiano habría dado respuesta a esta pregunta. Es importante conocer que el periodo de incubación se refiere al periodo que cursa dentro de la infección por la variante, en este caso Omicron, hasta la presencia de síntomas. En la parte de la fisiopatología de la enfermedad, el periodo de incubación constituye el periodo en donde el virus está infectando las células y está replicándose, hasta que llegue a tener una carga viral en donde se manifiesten los síntomas. Según el Departamento de Salud de Australia, el periodo de incubación de COVID-19 puede oscilar entre 1 y 14 días, y esto ha sido mencionado sobre todo para la variante original, para la variante alfa y sobre todo para algunas de las variantes de interés como lambda y mu. Sin embargo, la investigación sobre la variante Omicron, que todavía se sigue analizando, recordemos que la variante fue detectada o fue nombrada como tal el 26 de noviembre de 2021, han indicado de que el periodo de incubación de la variante Omicron prácticamente es de 3 días. Es decir, las personas infectadas por la variante Omicron a los 3 días de la infección ya estarían dando síntomas. Y es importante también que esto habría sido respaldado en un estudio que examinó a la variante Omicron el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en donde encontró que el tiempo promedio de la aparición de síntomas desde la infección son de 3 días. Igualmente, otro estudio europeo habría identificado este periodo. Entonces, el periodo más importante a tomar en cuenta, desde que una persona se infecta hasta que una persona tiene los síntomas, son 3 días. Recordemos también que existe una relación entre el resultado positivo de una prueba y el periodo de incubación. Como recordaremos, en el periodo de incubación es el periodo donde el virus está replicándose. Al tomar una muestra, sobre todo hisopado, lo que se obtiene son células y lo que analiza el laboratorio son esas células infectadas por el virus. Si tenemos una etapa muy temprana, es probablemente que el resultado salga negativo. Y estos son temas que nosotros debemos tomar en cuenta con respecto al diagnóstico de la variante Omicron. En primer lugar,
hacer un hisopado en el día de la infección, lamentablemente el resultado va a salir negativo. Va a salir positivo recién a las 24 o 48 horas después de haber sido infectado. Otro punto muy importante, que el hisopado debe ser dado más a nivel de boca, a nivel de orofaringe, que en nasofaringe, porque tiene más predilección la variante Omicron de afectar vías respiratorias más que la nariz, por eso no hay pérdida de olfato. Temas importantes a tomar en cuenta. Y en relación a por cuánto tiempo una persona infectada con la variante Omicron puede propagar o contagiar el virus, en este sentido existen muchas discrepancias para definir cuánto tiempo una persona infectada por COVID-19 variante Omicron puede contagiar. Se estima que el periodo infeccioso de la variante Omicron dura entre 8 a 10 días en los casos moderados y un promedio hasta 2 semanas en los casos graves. Pero sin embargo, investigaciones que habría realizado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría identificado que generalmente cede a los 7 días después del inicio de los síntomas. ¿Ello qué significa? Que el periodo de incubación, que dura 3 días más 7 días, lo que significaría el periodo después de los síntomas, aproximadamente serían 10 días del contagio que ha tenido la persona por esta variante. Situación muy importante, porque una de las recomendaciones que había dado el mismo CDC y que todavía queda en controversia ha sido la reducción del tiempo de aislamiento, en donde la reducción se ha dado de 10 a 7 días. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que diferentes investigaciones con respecto al SARS-CoV-2, no específicamente a la variante Omicron, al SARS-CoV-2 en general, han demostrado que el virus tiene la capacidad de poder vivir mucho más tiempo, mucho más allá de un mes. Y es por ello que muchas de las recomendaciones que se dan es, si bien es cierto, el paciente disminuye la posibilidad de contagio a una manera más reducida a partir de los 7 días después del inicio de los síntomas, las recomendaciones que se dan es que debería seguir todavía manteniendo distanciamiento y uso de mascarillas. ¿Para qué? Para evitar contagios a las personas. Es importante definir lo que significa aislamiento de lo que significa medidas de protección. Lamentablemente, muchas personas piensan que el significado de aislamiento de solo 7 días significa que a los 7 días ya no tiene que usar las medidas de protección y por lo tanto ya está libre del virus. Situación que no es correcta. Estamos hablando de que la capacidad de infección del virus va a permanecer todavía presente durante mayor contagio a los 7 días después de los síntomas. Sin embargo, pasado ese tiempo, no se descarta que la persona todavía pueda contagiar. Otra pregunta que sale a partir de la parte de los síntomas es: ¿qué pasa con las personas que no presentan síntomas? Las personas que no tienen síntomas o alguien asintomático puede infectar, y la respuesta es sí. Las personas asintomáticas infectan y contagian, y sobre todo esta variante que es altamente contagiosa. El hecho de que una persona o un paciente no desarrolle síntomas no significa que no sea contagioso. Recordemos que hasta el momento los principales síntomas que han sido descritos con la variante Omicron son dolor muscular, fatiga, dolor de garganta, sudoración nocturna, náuseas, vómitos, inapetencia o pérdida del apetito y en algunos casos dolores articulares. En las personas no vacunadas se está manifestando sensación de falta de aire y fiebre. Es por ello importante conocer cuáles son los síntomas que refieren los pacientes. Conociendo estos datos vamos a poder nosotros hacer un mejor control de la propagación del virus. Las personas, periodo de incubación, que se infectan por Omicron, 3 días de periodo de incubación. Las personas pueden contagiar, sobre todo con mayor facilidad, hasta los 10 días después de la infección. Sin embargo, es importante que permanezcan con las medidas de aislamiento y sobre todo las medidas de protección personal durante un mes, dado que todavía tendrían el virus y sobre todo todavía hay la capacidad o la posibilidad, así sea mínima, de contagiar. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una actualización
que habría dado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y sobre todo el gobierno de Australia, en donde se habrían dado respuesta a dos preguntas principales. ¿Cuál es el periodo de incubación y por cuánto tiempo una persona puede contagiar la variante Omicron? En relación al periodo de incubación, tanto el gobierno de Australia, CDC, y estudios europeos confirmarían que el periodo de incubación de la variante Omicron es de 3 días. Es decir, de el día que se infecta a la persona hasta el día que empieza a presentar manifestaciones clínicas es de 3 días. Situación que también estaría relacionada con el resultado positivo para una prueba. Hacer una prueba el día que se infectó la persona o en las 24 horas, el resultado es bastante probable que salga negativo. Y en relación a cuánto tiempo una persona propaga el virus, en este punto hay bastantes discrepancias. En general se indica que el mayor periodo de contagio que presenta la variante Omicron se da 7 días después del inicio de los síntomas, que en palabras del día de la infección sería a los 10 días de la infección. Hasta ese punto, la persona tiene mayor posibilidad de propagar el virus. Sin embargo, en estudios realizados en relación al SARS-CoV-2 en general, se ha definido que el virus puede vivir hasta por un mes dentro del organismo. Situación que por lo menos nosotros debemos ser conscientes y no bajar las medidas de protección para evitar la propagación del virus, incluso si ya pasó el tiempo de 10 días después de la infección. Estos datos son importantes a ser considerados y lo más importante, no bajemos la guardia y tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.